Buen día con todos. Esta vez vamos a tratar los métodos de investigación en psicología. Debido a la diversidad de fenómenos que la psicología tiene para estudiar, ha surgido la necesidad de adoptar o inventar métodos psicológicos, los cuales tienen dos propósitos. El primer propósito, métodos para investigación, utilizado para estudiar un fenómeno y obtener un mayor conocimiento del mismo. Y el otro método denominado para intervención, utilizado para producir modificaciones en el comportamiento de o actitudes de las personas de un determinado contexto, ya sean en contexto educativo, social, clínico o laboral. Dentro de los métodos psicológicos más utilizados, más empleados, tenemos 16 en la vista. Podemos ver observación, introspección, entrevistas, psicofísicos, preexperimentales, hipnosis, psicometría, asociación libre, interpretación de sueños, proyectivos, diálogos, encuestas de opinión, estudio de casos, experimentales. Vamos a profundizar sobre el estudio de casos. El estudio de casos se diferencia en dos conceptos. La primera, la revisión de documentación. Es la revisión de las historias clínicas, los reportes de avances, reportes científicos, entre otros, ¿no? Acerca de los sujetos, grupos o instituciones que son considerados como el objeto de investigación. El otro punto es el estudio directo de las personas, cuando cogemos grupos u organizaciones que se han reportado como ejemplos de los casos que se desea estudiar. ¿Cuáles son los objetivos del estudio de casos? Primero, elaborar hipótesis. Elaborar una o varias hipótesis o teorías a través del estudio de una realidad o situación determinada. Confirmar hipótesis. Es decir, tenemos hipótesis o teorías existentes, las cuales podemos confirmar a través de este estudio de casos. La descripción de hechos. Es la descripción y registro de los hechos o circunstancias del caso. Y finalmente, comprobación o comparación de fenómenos en situaciones similares. Las características del estudio de casos. Primero, son particulares. ¿Por qué? Esto significa que solamente abarcan una realidad o tema específico, lo que los constituye en técnicas muy eficaces para analizar situaciones únicas o concretas. Son descriptivos, porque al finalizar un estudio de casos vamos a obtener una descripción exhaustiva y cualitativa de una situación o condición específica. Son heurísticos. Primero, el concepto heurístico significa hallar o descubrir alguna cosa, y para este caso en el estudio del caso que vamos a realizar podemos descubrir nuevos aspectos de un tema específico o confirmar aquellos que ya sabemos. Son inductivos. Basándonos en un razonamiento inductivo, podemos elaborar hipótesis y hallar nuevas relaciones a partir de uno o varios casos concretos. ¿Cuál es la metodología? ¿Cómo es que se realiza este estudio? Primero, se selecciona el caso. Primero debemos saber qué es lo que quiero estudiar y luego seleccionar el caso apropiado y relevante. También debemos establecer el ámbito para el cual el estudio pueda resultar útil, o sea, a qué personas puede resultar interesante este estudio. También se define el problema y los objetivos del estudio de casos. Segundo, elaboración de preguntas. Una vez que hemos identificado el tema de estudio y seleccionado el o los casos a investigar, será necesario elaborar un conjunto de preguntas en correspondencia con el problema identificado. Ellas van a guiar al investigador desde lo más general hasta lo más particular. Localización de las fuentes de datos. Para ello vamos a tener que aplicar técnicas de observación, entrevistas con los sujetos o mediante la administración de pruebas y test psicológicos obtendremos la mayoría de información necesaria para elaborar las teorías o hipótesis que requiere el caso. Y como cuarto tenemos el análisis e interpretación de la información y los resultados. En este punto nosotros recogemos todos los datos y el próximo paso consiste en la comparación de estas
datos con la hipótesis que se formuló al inicio del estudio de casos. Una vez finalizada la etapa de comparación, los investigadores pueden obtener una serie de conclusiones y decidir si la información o resultado obtenido puede ser aplicado a más situaciones o casos similares, ¿no? Finalmente, la elaboración del informe. Acá se procede a elaborar el informe que se realiza de manera cronológica. Acá se detalla todos y cada uno de los datos del estudio del caso. Será necesario especificar cuáles han sido los pasos seguidos, cómo se han obtenido la información y el porqué de las conclusiones que se han extraído. Dentro del estudio de casos tengo dos ejemplos, el caso del pequeño Albert y Christy Seymour. El caso del pequeño Albert es un caso que fue llevado por el psicólogo y conductista John Watson, que le dio a un bebé de 11 meses. Intentó deliberadamente inculcarle ciertos miedos mediante un proceso de condicionamiento. Ese estudio fue realizado en el año 1920 y ha ganado mayor popularidad más por su falta de ética. En estos tiempos sería inaceptable hacer un tipo de estudio como este. El otro estudio que me llamó la atención es el del caso de Christy Seymour, que se trata de un estudio que se hizo un caso de la señora Chris, quien fue diagnosticada inicialmente con trastorno de personalidad múltiple, lo que ahora se le conoce como la condición del trastorno de identidad disociativo. Los alter egos de Seymour aparentemente incluían a Eve White, Eve Black, Jane y muchos otros. Según los estudios, dicen que este hecho sería debido a traumas experimentados en la niñez. Esta historia de la señora Christy Seymour fue incluso motivo de que se realizara una película que fue basada en el libro que escribió su psicólogo, su psiquiatra, ¿no? Como podemos ver, estos dos casos son distintos, pero el caso del pequeño Albert carece totalmente de una falta de ética. Y la reflexión que yo traigo es que toda investigación se debe realizar en el marco de la ética, respetando a las personas, porque se está estudiando a las personas. Y la contribución a la ciencia tiene que hacerse en el marco de la ética. Eso es todo. Muchas gracias.